Día de agua ayer y qué noche, toda la noche jarreando agua. Pero toda la noche jarreando agua, pero de verdad. Ahora ha oreado un poco. Ya se vinieron para acá, se vienen cuando llueve para aquí a dormir, no sé por qué. Ya se iban solas para allá, pero hay que venir. Mira qué bonito está el campo. Está precioso el campo. Pero macho, qué día de qué tupa de agua. ¡Abu, gira! Abajo 3 o 4. Han dormido y ya subían, ellas solas se iban ya para allá. Para aquí saben que no hay comida, pero vienen a dormir aquí. No tengo ni idea. Bueno, yo no se me venía matrícula. Como me ve a la berimérita, me denuncia. Dice que se tiene que ver la matrícula. Está el camino, lo han arreglado ahora. Está todo embarrado. ¡Abu! No sé qué paría tienen de venirse a dormir para aquí cuando llueve. La echamos para allá y nos vamos al otro ganado. Qué bonito está el campo. Ha dicho las noticias, dice las noticias que ya no se pueden, no sé, pues a ver que aquí no se puede ver el telediario. Estaba viendo esta mañana el telediario y decían que los coches viejos ya no se pueden arreglar. Si se te rompe un coche de estos que tenemos nosotros, tienes que ya se considera residuo, hay que echarlo para la chatarra. Este 2024 nos arruinaron. Madre mía. Las bicicletas tienen que tener y pagar impuestos. ¿Cómo va a pagar impuestos una bicicleta que las tienen los muchachos y tener permiso y tener de todo? Sube las vacas para arriba. Yo no ni me lo explico, ¿eh? No me lo explico a dónde vamos a ir a llegar. Y eso han dicho, decían, los coches que sean viejos ya no se pueden reparar, ni preparar frenos, ni nada. En cuanto se te rompe una cosa esa, hay que echarlos para la chatarra y comprar otro nuevo eléctrico a ser posible. Madre mía, qué vergüenza de país, de mundo, de Europa entera. Europa se ha trastornado, lo digo yo. Madre mía, madre mía. ¿Dónde están? Yo no sé. Pues mira, como ellos tienen mucho dinero, los políticos ganan, bueno, políticos y altos funcionarios, no solo los políticos. Y aquí trinca todo lo que es público, arrasan con todo. También estaban diciendo de los policías, que hay policías que se llevan los coches, altos cargos de la policía, se cogen el coche oficial y se lo llevan a su casa y se van hasta de vacaciones, se llevan el coche oficial. Eso lo estaban diciendo. Esto es heredito de Pancho Villa. Vamos a echar estas para allá, vamos a las cabras y... Ayer fue el muchacho a Plasencia y se le olvidó llevarme la garrafa para traerme gasoil. Así que estoy andando con la moto, ayer me mojé todo 20 veces. Y hoy me voy a mojar otra vez todo. Ahora salí de casa, no llovía, voy corriendo para allá. Y luego iremos a buscar gasoil el muchacho y yo. Se fue a Plasencia, no me dijo nada. Cuando me llama la Miriam, dice, ¿cómo no le has dado una garrafa al niño? Digo, pues si Astina allí. ¿Y dónde está el niño? Y dice, si el niño está aquí, ha venido aquí a Plasencia. Bueno, el niño, el Dagal. Y no me dijo nada. Vamos a ir a... Aquí hay una alberca, aquí nació una fuente. Esto es una alberca para regar. Se regaba todo esto para aquí, se sembraba. Todo esto era como la despensa del pueblo. Esto estaba todo sembrado. Esta fuente no se seca nunca. Ya le están echando el camino encima de la tierra, ¿no veis? Y al final entierran la fuente esta. Si las entierran todas, yo no sé qué manera le tienen a la fuente. Y estas vacas, los días de agua, venirse para aquí. Pues esta mañana no hacía falta ni que hubiera venido, solas se van para allá. Madre mía, que los coches viejos ya no se pueden preparar. Porque, pues todos a delinquir. ¿Quién va a decir que se te ha roto un motor? Va al desguace y compra otro y se lo pone. ¡Buah! Ni chasis, ni no sé cuántas cosas no se pueden tocar de los coches. Coche nuevo, vida nueva. Aquí esto se piensa, como ellos cada vez cobran más, dicen, y de España vamos, Europa va bien. Oh, un cacho político te cobra ahí 8 o 9 mil euros, me cago en 10. He visto un alcalde de otro pueblo que estaban diciendo que cobraba 4 sueldos por alcalde. Cobraba por alcalde, cobraba por diputado, cobraba por no sé qué de regional.
Tenía el tío 4 sueldos públicos tiene. Esto es una vergüenza, por donde quiera que se mire. Y mientras tanto tú contento. Si el linen te quema, quema el linen. Ay, Dios mío, la vida esta de pastores. Claro, iban las vacas ya solas, iban para allá, date cuenta. Si es que vienen para aquí, que ya no hay bellotas, no hay nada, o sea que vienen para aquí. Vienen a dormir a los robles, a las abrigadas. Uy. Me va a caer otra chorra. Verás cómo llego a casa, dos chorras, allí a la base, dos chorreando. Pues empezamos el año 2024, bien. Cualquiera le compra una bicicleta a un muchacho. Entre seguros y TV tienes que pasar el pagar impuestos de circulación. Un seguro. Y la matriculación, cada bicicleta te sale. Ya está lloviendo. Me tiro todo el invierno mojado, ¿eh? Todo el invierno mojado y todo el verano al sol. Vamos a ir a... ¡Ay, Pantoja! Como levanta la gaita la Pantoja en cuanto me ve. Tiene el becerro allí. Vaya la que nos espera la gente, a la gente media baja. Menuda ruina tenemos la gente media baja, ¿no? Estos quieren que aquí ya ni clase media ni nada, ni media ni baja, arruinado del todo y fuera. Luego, claro, los que trabajan en los concesionarios de coches son los que van a ganar. Menos negocios se tienen, claro. Le dicen los concesionarios de los coches eléctricos a los políticos que compren coches eléctricos, hay que quitar todos los coches viejos. ¿Pero dónde quién tiene 30.000 euros o 40.000 euros? El otro día un amigo me dice, no, es que estoy pagando 200 euros al mes por el coche. ¿Pero cómo vas a pagar 200 euros al mes por un coche, muchacho? Si no hay una nómina que lo sostenga, y la hipoteca. Pues es que no puede ser un coche 200 euros al mes, por favor. Aunque fuera vamos, necesitas un coche para trabajar y estás ganando dinero de él, sí, pero para venir, para rular el país, vamos, un coche de 2.000 o 3.000 euros más que chuta. Esta caseta antes nos metíamos en ella, saqué todo el tejado y aquí se cae todo. Se llevaron las tejas a una hippie seca que está más seca que una tarma. ¡Mira! Chacho, van las vacas solas para allá, claro, más bien se están dando cuenta que aquí no hay nada. Tengo que poner ese alambre sí o sí. A ver. Ay, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Ay, cuántas noches pasé. Están gordas estas vacas, pero gordas a trinquete. Y mira que... Oye, que no comprar ni una alpaca en todo el año, ¿eh? Dios, ni una triste alpaca, macho. Para 50 vacas y... A buen día ni una alpaca. Sí que me cuesta madrugar, pero bueno, la cama es ruina. Mira cómo está esta nubilla. Y mira que son berrendas, que la berrenda tiene más hueso, que son animales de hueso, que no son de carne. Pero mira cómo está, trinquete. Cero pienso, digo, y cero todo. Bueno, saco de camperina creo que he echado 8 o 10. En todo el año, para saneamientos y cambios de eso solamente. Para allí suena Romerito. Romerito falta echar para acá. Vamos a echar esta. Abuela, la Pantoja. Dios, qué vaca es la Pantoja, vale. Esta vaca es alta de nariz y grande. Y pensar que esa vaca le iban a matar por recia. La novilla como busca la hierba entre las ramas. Así está de gorda. A trinquete que está.
Estas son vacas de carne, digo, de hueso, que no son vacas, que no son vacas de poner kilos. Mira cómo están. ¡Oh! Y ya sube para acá. Romerito, a Romerito le va a quitar el campanillo y le va a poner un GPS. Vamos, mira. Cago en 10 que me mato para aquí. Mira que cómo está esta vaca, esta novilla, Es lo que tiene el campo. ¿Qué te pasa? Y esta noche va a llover. Me cago en 10. Ten cuidado que te afeito. No se ve nadie acá. A ver, ven para acá aquella. Después de los Reyes, el sábado que viene vengo y pongo la alambrada ahí. Voy a poner alambrada allí. La voy a poner, aunque... Porque si no... ¡Oh! ¡Abu! Yeah. Las palomas. Aquí antes, cuando yo venía con las cabras, venían los cazadores por las tardes, se ponían aquí a las palomas. Pero es que ahora vienes por las tardes, no vienen ya ni cazadores ni a palomas, ni a perdices, ni a nada. No tengo ni idea cómo puede haber tan abandono esto de... Nada. Aquí ya no ves a nadie a campo. ¡Abu! ¡Qué buena vida es esta vida! A ver si va a subir por allí para arriba y se van a subir por la calleja. Parece que venían para acá. ¡Toma! ¡Ahorito! Dicen que viene un huracán, ¿no lo habéis visto? Que va a atravesar España también, un vendaval como cuando pasó aquello de Madrid. Madre mía, esto es el fin del mundo. Dios. Pandemias, huracanes, madre mía, guerra, esto. Las 7 plagas de la Biblia a las 8. Aquí nos van a venir ahora todas juntas. Queremos mucho, andamos en pecado, no vamos a misa ni nada, pues tenemos que pagar. Luego España se está poniendo a gente morra de la cabeza a toda España. Los rojos en contra de los... Dice que eso, ahora dicen que hay rojo y ahora dicen que hay también de estos, de fascistas. Madre mía, cómo están. Se está dividiendo España y yo no sé por qué. Lo que nunca ha pasado está pasando ahora. Fíjate ahora que liaron estos de derecha. Y luego quiere que la gente le vote y le haga pegar los muñecos de ese... Madre mía, hay que aceptar la democracia y las leyes políticas. La han hecho así, pues así es. No, yo no voy a votar, pues que no voten. Ahora se ponen a pegar los muñecos allí como si hicieran algo. Madre mía, ¿quién le va a votar? Pues si la derecha está ya destruida. Ellos mismos se están matando. Entre los que te voten, chapote, y las bobas estas que hacen de ir a rezar. Parecen toda una secta ahora rezando el rosario. Ah, buen día. Lo que nunca se ha visto. Pues no vayáis a votar. Y si queréis cambiar, pues eso, pues hacer la cosa de otra manera, no así. Pues así que va a pasar. El repeinado cada vez gana más. Y los mierdas estos, si los peores son los animalistas, estos, los de Podemos. Para nosotros, para la gente del campo, esos son los peores. Eso nos odian a muerte. Ay, Dios mío, las costillas. España se destruye, todos contra todos. Ahora se han inventado que hay rojos. ¿Dónde estarán aquí los rojos? Aquí lo que hay es mucho aprovechado. Pero rojo, aquí ni rojo ni nada. Aquí lo que hay es mucho aprovechado. Dice, oh, este gobierno da ayuda, pues a este. Y los otros, mira.
Cago en 10. Romerito. Ya suena por ahí un coche. Pues es raro que tan temprano venga un coche para aquí. Me lo bajan por esa pista, pues. Pues está el camino que se salen los coches del camino, ¿eh? Le han pasado la moto a nivelador ahora y es que vamos. Tiene esa tierrina así blanda, mira con la moto y te vas cayendo para todos lados. Ay, ¿cuántos años han pasado? No, yo pensaba que el 2024 iba a ser el año bueno, pues ya estoy viendo que empieza bueno, sí. Madre mía, los coches de los pobres no se pueden preparar. Madre mía. Europa es un país rico. Eso lo escuché hace tiempo, que el sistema capitalista el mismo se autodestruye. Yeah. Nada más nacer. Empiezan a convencer. Todos contra todos. Ahora se han inventado eso, la política están manipulando todo. Unos contra otros y a tomar por saco. Se puede tener ideas, pero no se puede estar uno a matarse por la política, lo digo yo. Buah. En vez de cambiar las cosas, las estamos liando más. Ahora mismo todas las leyes estas que nos han metido nuevas este año, no va a haber ni nadie va a protestar. Todo el mundo las vamos a incumplir. ¿Quién va a decir que le va a cambiar el motor al coche? Va a un desguace, compra el motor, se lo pone como toda la vida, toma por saco. Y dice, ¿quién va a decir allá al político de turno? Ay, se me ha roto el motor. Y nada más nacer. Empiezan a convencernos. Ya, se van solas para allá las vacas. Esta mañana no hacía falta ni que hubiera venido. Pero claro, a mí me gusta estar aquí a punto día. Pues aquí es donde está el peligro, aquí es donde tengo el peligro, que es donde está el peligroso. Ahí vienen para acá las vacas. Las que faltan Romerito y compañía. Que hay una era de trillar. ¿Sabéis la de montones de eras de trillar que había por aquí? Está todo lleno de eras de trillar. Esto era todo así antes del autoconsumo, todo aquí en economía circular de cerca y ya está. Había tanta gente en los pueblos. Ahora no hay nadie. Y dentro de 10 años vas a ver. Vas a cualquier pueblo, vas por la calle y está llena de gente mayor. 4 jóvenes y ya está. Y mira, yo 3 tengo. 3 hijos y si acaso se quedará el hijo aquí. Las hijas se van y el hijo dice, bueno, el hijo está que se queda, pero lo mismo se van también. Pero ayer se quieran comprar una hamburguesa, pues se tienen que ir a Plasencia. Aquí no hay ni... Hay, pero que no. Va. Nada más nacer. Empiezan a convencernos. ¡Toma! ¡Yey! ¡Toma! ¡Toma! Hoy se van a ir para allá por la pista, para adelante, para allí. No hayan visto dónde han ido las otras vacas. Nada más nacer. ¡Toma! ¡Y lo ven! ¡Toma! 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 Y se van para allá, no han visto las vacas. ¡Toma! ¡Toma! ¡Yey! Buen yes, no trae los perros. Nada más nacer. Van a la moto y me van a tirar la moto. Todos los días con la mierda la moto ahí días a restregarse. Allá vienen para acá. Dicen que una vez que domas el ganado haces con él lo que quieres. Ya vienen para acá.
Nosotros dejamos para aquí las vacas de mi padre y de mi hermana sueltas por las noches. Y andando, veníamos mi padre y yo a las 5 de la mañana con estos días de niebla desde el pueblo, por ir para acá andando de noche a echar las vacas para abajo. Así que eso que te crías desde chiquinino haciéndolo, ya después cuando eres grande lo haces bien. Andando veníamos por el camino para acá, ni linternas ni nada había. Para allí suena otra vaca. Me acuerdo como si fuera ahora, ¿eh? Dejamos por las noches para aquí, para antes había mucho ganado. Y por la mañana veníamos andando, echarlas para abajo y después aceitunas y a trabajar. Ahora lloviendo. ¡Apo! Tengo que ir a la misma por gasoil, voy a coger el coche al muchacho, me voy a buscar gasoil, no puedo andar así. Qué finas son estas vacas, vale. Bueno, estas y todas. No hay amigos ni enemigos, todos contra todos. Los que trabajan se ríen de los parados, los que están... La bobina. Aquí vienen. Ahí está berreando otra, y aquella es la legionaria, que está subiendo por allá con el campanillo. Las otras se vienen a dormir aquí, por el otro lado no hay árboles y buscan las abrigas. A las 7 de la tarde, a las 8, ya se vienen para acá. Las veo todas las noches con el GPS. Luego me despierto a las 4 de la mañana, las vuelvo a ver y ya. Me pongo a hacer cosas que tengo que hacer todos los días, hay un montón de cosas. Cuando te quiero dar cuenta a las 7 y ya. Esta mañana, entre que me han visto la noticia del disgusto, de que ya los coches viejos ni quieren ni que se preparen los frenos, dice. Vamos a andar para esto sin frenos, sin motores, esto es un desastre. Vamos, Romerito, que me tengo que ir al otro ganado. Me cago en 10. Esto según la normativa vigente, esto hay que quemarlo todo. Mira a ver si aquí el forestal hace nada, ¿has visto? Como lo ha cortado todo en portugués. Supuestamente todo esto tiene que estar triturado y quemado, porque yo cuando pido permiso, me dicen, cuando termines de cortar, vamos a ir a ver si has quemado la rama, te hacen retirar toda la rama. Mira aquí se la retiran. Como esta es una empresa fuerte, os dais cuenta, quien tiene padrino se bautiza. Ahora que vaya un pobre agricultor a pedir permiso, que te hacen todo tú quitarlo, esto está todo prohibido dejarlo aquí. Hacen leyes, pero solamente para oprimir al pueblo. No, porque no le dicen al portugués, oye tío, que tienes aquí hectáreas sin quitar esta maleza que tienes aquí tirada. Ay, sí, le van a decir a ese. Ese les habrá pagado unas buenas comidas, ¿nosotros qué le vamos a dar? Dijo tú. O sea, antiguamente lo que me dicen a mí estos viejos que han sido contrabandistas, ¿por qué se mataba a la Guardia Civil por estar todos en la frontera? Porque pasaban con los caballos, toma un saco de café, toma esto. Y los guardias con el sueldino que tenían antiguamente la Guardia Civil pasaban más hambre que un maestro de escuela. Se mataban todos por estar en la frontera, tú verás. El que no le daba azúcar le daba no sé qué. Se mataba antiguamente la Guardia Civil por estar en la frontera Portugal. Tómalo. Le daban los contrabandistas de todo. Y es que antes pasaban hambre los guardias civiles y los rasos y todo el mundo. Pasaba hambre todo el mundo en España. ¡Vamos! ¡Bien! En 10 que vuelan las cacheras. Que mirar esta novilla como está, es que están todas gordas a trinquete. Y de aquí para adelante ya que empieza a echar comida.
Uf. Con lo cara que estaba la paja este año, ¿quién compra paja? Yo no podía, imposible. Con toda la comida que hay en el campo. La bujira. Está bajando para abajo un becerrino por ahí corriendo y va a buscar a la madre que estaba allí. Los que trabajan se ríen de los parados. Baja un coche blanco por ahí por la carretera, pues qué raro por el camino un coche blanco. Para ahí no hay ningún coche blanco, tiene que ser todos rojos y estos coches. Será alguno de la Junta de Extremadura. Ah, no puede ser mi hermana, ahora que estoy diciendo yo. Pues esto, si lo cortas tú en una finca, estás obligado a retirar esto, los restos vegetales tienes que quitarlos. Pero claro, a esta gente no le dicen nada. ¿Esto qué le van a decir? ¿Por qué? Ahí es donde se ve discriminación y se ve injusticia y que no somos todos iguales ante la ley. Entonces, para cuál forestal de turno y decirle, ¿qué pasa? Que tú solamente denuncias al agricultor, al ganadero raso. A los grandes tienen permitido hacer lo que les dé la gana. No, hombre, no, aquí somos, que dicen que en España somos todos iguales. Hoy todos iguales. Este tío lo tenían que obligar a venir a triturar todo esto cuando estaba triturando país con la máquina. Que se ha cobrado por todas las hectáreas de todo, ¿qué os pensáis? Que aquí lo que pasa es que le trituran al lado donde ellos lo ven a correr. No, todo esto estamos obligados a retirarlo todo. Y si no, que lo diga cualquier forestal, porque a mí me lo han hecho retirar y me ha dicho forestal. Oye, que quemaste allí, cortaste los pinos y no has quitado las ramas. Oh, madre mía, un delito, un delito. Todo esto es para que lo vea la gente, que vea las injusticias que hay en las leyes de campo. Resulta que un incendio y vale todo. Cuando hay un incendio, contra más grande el incendio, más le dejan hacer lo que quieran. Se han llevado madera, camiones de madera día y noche, sin control, aquí han roto alambradas, pistas, han roto lo que le ha dado la gana. Una millonada preparando la Junta de Extremadura, preparando las pistas. Eso mueve, o sea, el dinero que mueve un incendio, eso es el negociazo del siglo XXI, de estas aventuras que estamos. El negocio el mundo rural, lo que le interesa son los grandes incendios. Es lo que mueve dinero, es todo trabajo a punta pala. Al agricultor del pueblo y al ganadero del pueblo se lo cargan. Pero ellos, vamos, esto es una lotería. Ahora que han estado aquí cortando, cuando se estaba acabando toda la madera aquí, pumba, se quemó aquella sierra entera. Allí ahora tienen trabajo para 2 años. Luego están falleciendo los de Transa haciendo paredes en los arroyos, ya ves tú, que se ha quemado durante siglos y nunca ha hecho falta eso. Venga, billetes ya podemos pagar impuestos. Ya podemos pagar impuestos ahí. Así están los de Transa, no me pueden ni ver. Menos un negociazo se tiene con los incendios. Y encima son héroes. Los que estamos para aquí somos delincuentes. Nosotros somos los que quemamos todo. Eso es lo que... Nosotros somos los que lo quemamos, sin ganar nada. Y encima te quitan hectáreas de las subvenciones. Oh, salen así los 4 esos que vienen a apagar el fuego, salen del camioneto y dicen, allí está el cabrero, es el que ha quemado todo. Y ellos cobrando 1.900 euros por estar en la base sentados todo el día. Luego nos acusan a nosotros. Bah, ya lo pagarán. De nada le sirve, nunca no aumenta. Los que trabajan se ríen de los parados. Bueno, voy a buscar gasoil, tengo que ir a buscar. Voy a buscar paja para las cabras. Pues va a venir un huracán que flipáis. Se va a tirar lloviendo la tostaluna, yo vi la luna esta de
La, 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 la. Yo no tengo esa suerte como otros que dicen, me denunciaron, llamé a mi primo, me la quitaron. No, pues yo las he pagado todas. Toda esta finca grande, estas fincas no se pueden. Te pones a comprar para hacer una finca, en cuanto le compras a dos personas, ya el tercero no te lo vende por envidia. Esto está todo abandonado, ¿no veis? Y aquí se puede hacer una finca grande, buena, para sembrar cerezo o lo que sea. Pues esto tiene una tierra y le da el sol todo el día. Para aquí te lías a comprar, compras a uno, al otro, y ya el otro que tiene una cachotirina como esto, ya te dice, yo lo mío no lo vendo. No es que tenemos muchos cojones, tones. Esto tienen que hacer esto de las parcelas, la concentración parcelaria, cómo se quitaban las bobas. Aquí esto es de uno, el otro de otro, y ya en cuanto le compras a tres, ya el cuarto ya te dice lo que vale. Yo no te lo vendo, vale mucho lo mío. Y luego, como lo tienen abandonado, que ni importa nada, me voy para allá, que lo pasé bien. Luego nos vemos. Tengo allí un montón de chivinos ahora que me están, estas tardías, estas chivarras están pariendo ahora, todas nuevas. Nos vemos.